Interacciones farmacológicas. ¿Qué es una interacción? Hay interacciones cuando los efectos de un fármaco van a ser modificados, ya sea por la presencia o administración simultánea de otro fármaco, de un preparado vegetal, un alimento, bebida o alguna otra sustancia química ambiental. A eso denominamos interacción. Esta modificación puede ser de tres tipos. Una denominada de anulación o disminución de la actividad terapéutica. La segunda de aumento en intensidad o duración de la respuesta. Y la tercera de incremento notable de la toxicidad. Las interacciones son frecuentes en la práctica clínica y las consecuencias pueden ser o beneficiosas o perjudiciales. ¿Cuándo son beneficiosas? Cuando aumentan el efecto terapéutico o se disminuye la toxicidad. Hay una interacción útil y que se aprovecha clínicamente. Estas interacciones van a ser perjudiciales cuando disminuyen el efecto terapéutico o aumentan los efectos adversos, es decir, la toxicidad. Evidentemente, estas interacciones tienen una gran importancia y significación clínica. En los últimos años hay un gran auge de 4 factores fundamentales. El gran incremento del consumo de medicamentos, la frecuente utilización en terapéutica de las politerapias, la continua incorporación de fármacos nuevos y potentes y la descripción de nuevas interacciones. En la relevancia clínica, evidentemente se habla del tipo, la magnitud del efecto que se observa y la necesidad de controlar o no, de monitorizar o no al paciente para alterar un tratamiento, ¿no? ¿Para qué? Para evitar consecuencias adversas. Hay varios factores, la frecuencia, la gravedad, la documentación, ¿no? En lo que es la frecuencia, ¿cuáles son esos efectos, ¿no? adversos o esa pérdida de eficacia? ¿Cuál es la gravedad de ese potencial de interacción? Si son anticoagulantes, hipoglucemiantes, antiarrítmicos. ¿Cuál es la documentación? ¿Cuál es el grado de confianza que existe, ¿no? en esa evaluación rigurosa de calidad, fiabilidad de la bibliografía? Y obviamente la aparición de los efectos, ¿no? ¿En cuánto tiempo llegan a aparecer los mismos? Hay varios factores que se han estudiado a lo largo de estas décadas, pero evidentemente hay algunos que son muy específicos, ¿no? Unos son dependientes del fármaco y otros son dependientes del paciente. Aquellos factores que aumentan la probabilidad de interacción dependientes del fármaco son la alta unión con proteínas plasmáticas, aquellos fármacos inhibidores o inductores enzimáticos, los que afectan la función renal, los fármacos con metabolismo inducible, los con estrecho margen terapéutico como el sintrón, digoxina, el litio, los que tienen una pauta de administración, o sea, una dosis intervalo, ¿no? Y la vía de administración que es muy importante. Y otro que es dependiente del fármaco, que es la conocida polifarmacia, ¿no? Y dentro de la polifarmacia, el número de fármacos que se consume y el otro problema, que es la automedicación. Los dependientes del paciente, la edad, el sexo, factores genéticos e idiosincrasia, las situaciones fisiológicas o patologías, los hábitos alimentarios, el tabaco, el alcohol, las sustancias de abuso y el entorno clínico. Y dentro de esta, si es ambulatorio o es hospitalario. Hay pacientes de alto riesgo de interacciones, principalmente los geriátricos, aquellos que cursan enfermedades agudas, inestables, los que tienen tratamientos crónicos, insuficiencia renal o hepática, y aquellos que reciben prescripciones múltiples, como los de terapia intensiva, los de cáncer, trasplantados. Son los pacientes de mayor alto riesgo de interacciones por fármaco. Cuando hablamos de interacciones, vamos a recordar que evidentemente, ¿no? en el proceso de la farmacodinámica y la farmacocinética, en cada uno de estos dos tipos de procesos que sufren los fármacos, se puede generar interacciones.
¿no? Se pueden generar interacciones en cualquiera de estos dos caminos. Principalmente las interacciones físico-químicas que se pueden producir fuera del organismo antes de la administración de los fármacos. Por ejemplo, cuando se preparan soluciones parenterales, ¿no? Son fenómenos que se pueden producir por precisamente, ¿no?, esta preparación, como reacciones de precipitación, incompatibilidad iónica, inactivación, degradación de fármacos, y hay varias normas para evitar esto, ¿no? Principalmente evitar las asociaciones múltiples de fármacos, vigilar la aparición de precipitados, neblina o cambio de color en el fármaco, minimizar el tiempo de mezcla y administración y, evidentemente, mezclar productos donde se tenga la certeza de su compatibilidad. Tenemos interacciones farmacocinéticas que se producen por modificación en los procesos de absorción, distribución, metabolismo o eliminación de un fármaco por la presencia de otro en el organismo. Estas interacciones, ¿dónde se pueden generar? En la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los mismos. Las interacciones farmacocinéticas en la absorción, ¿cuáles son? En este proceso de absorción se altera la cantidad o la velocidad de absorción de uno de los fármacos. Y podemos tener 4 probabilidades de interacción. La modificación del pH, que mayormente se dan con los antiácidos, por ejemplo, inhibidores de la bomba de potasio, conformación de complejos insolubles, como los que pueden generar las sales, ya sea de calcio, magnesio, aluminio, hierro, las tetraciclinas, cuando hay una combinación con esto, sustancias absorbentes, la competición por un mecanismo de acción con la L-Dopa para el Parkinson, por ejemplo, y las modificaciones de motilidad gastrointestinal. No, hay algunos que pueden aumentar la velocidad del tránsito gastrointestinal, como la metoclopramida, ¿no?, los laxantes, u otros que reducen esa velocidad, como los opioides, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, estas interacciones farmacocinéticas en la absorción pueden ser de estos 4 tipos, ¿no? Podemos tener una glicoproteína P como un ejemplo, ¿no?, la cual pueda intervenir en uno de estos 4 casos. ¿Qué pasa en la distribución? En la distribución, estas interacciones son debidas al desplazamiento de un fármaco por otro, en esa unión, ¿no?, en esa competencia por llegarse a unir a la proteína plasmática. Esas repercusiones del desplazamiento van a depender del grado de unión del fármaco a esa proteína y además del margen terapéutico. En el caso del metabolismo, que es un conjunto de reacciones, ¿no?, obviamente tenemos una gran cantidad de sustancias endógenas, puede haber contaminantes ambientales, fármacos. Entonces, estas reacciones metabólicas se producen en todos los tejidos. El sistema de biotransformación más importante es en el hígado. Entonces, en el metabolismo hablamos de que se tiene un fármaco, metabolitos, y hay una elevación de la actividad biológica para una posterior eliminación renal. En estos procesos de metabolización, en una primera fase, que es la funcionalización de la molécula, se pueden alterar o crear nuevos grupos funcionales. Y en esto se puede tener la oxidación, reducción o la hidrólisis. Pero esto puede generar una inactivación, un fármaco inactivo activo, que son los profármacos, un fármaco activo que tiene actividad terapéutica, pero también un fármaco activo con actividad tóxica. Entonces, en una segunda fase de esta metabolización, hay una unión del fármaco a sus metabolitos con sustancias endógenas, como cuáles: ácido glucurónico, sulfato, glutatión y acetato. Esto que va a generar un aumento de la hidrosolubilidad que va a facilitar su eliminación. En estos procesos, el citocromo, y como ustedes pueden ver, ¿no?, en el proceso de oxidación, está trabajando el citocromo P450. Este citocromo en la especie humana tiene 13 familias y dentro de cada familia hay subfamilias asignadas con una letra, ¿no? Es una enzima muy específica.
Y hay 6 enzimas implicadas en el metabolismo que son específicas para fármacos y son las que tienen aquí. ¿Sí? Por ejemplo, la CYP2E1 es para el paracetamol y la CYP3A4 es la más importante. ¿Cuáles son entonces estas interacciones farmacocinéticas en el metabolismo? Puede haber una interacción, ¿sí?, enzimática o por inhibición enzimática, ¿no? Es decir, que hay un inductor, un fármaco que aumenta el metabolismo de otro. Si este metabolito es inactivo, se reduce el efecto. Si es activo, aumenta la actividad farmacológica. El tabaco, el fenobarbital, etanol, rifampicina generan este problema. Pero si es inhibidor, el fármaco que reduce el metabolismo de otro, ¿no? Este fármaco va a reducir ese metabolismo. ¿Qué va a pasar? El resultado es un aumento de su concentración, pudiendo llegar a niveles tóxicos. El ácido valproico tiene este efecto, la eritromicina, el omeprazol, anticonceptivos orales, ketoconazol, ranitidina, etc., ¿no? Entonces, en las interacciones farmacocinéticas específicas del metabolismo, los fármacos pueden ser inductores o inhibidores. En la inducción o inhibición enzimática, ¿qué pasa? Tenemos un fármaco inductor, tenemos el metabolito activo y, como habíamos dicho, el aumento se eleva. En metabolitos inactivos reduce el efecto. Y si el fármaco es inhibidor, en metabolitos activos se reduce el efecto y en metabolitos inactivos aumenta el efecto, ¿no? Este es el resumen de sus efectos con inhibición enzimática o inducción. Aquí un ejemplo de interacción debida a la inducción enzimática. Por ejemplo, un inductor, la rifampicina. Fármaco afectado, anticonceptivos orales. ¿Cuál es la consecuencia clínica? Pérdida de eficacia anticonceptiva. Un gran inductor muy común en nuestra sociedad, el alcohol. ¿Qué fármaco? Paracetamol. Aumento de hepatotoxicidad. ¿Sí? Entonces, miren, este tipo de interacciones pueden llegar, ¿no?, a niveles de toxicidad muy altos y problemas. En el caso de la inhibición enzimática, un ejemplo, la cimetidina, ¿no? El fármaco afectado, ¿cuál es? Las carbamazepinas. ¿Cuál es la consecuencia? Aumento del efecto antiepiléptico con riesgo de toxicidad. Uno más, por ejemplo, la claritromicina. ¿Qué fármacos pueden afectar? Anticoagulantes orales. Consecuencia clínica. Puede aumentar el efecto del anticoagulante y tener un riesgo de hemorragia. Obviamente hay algo conocido que son las torsades de Point, que son interacciones que se miden por esa inhibición del citocromo P450, ¿no? Y este efecto se ha observado tras el aumento de niveles plasmáticos de ciertos sustratos del P450, como el astemisol, cisaprida, moxiflosacino, etc., ¿no? Y esto se debe a la administración de fármacos u otras sustancias inhibidoras de su metabolismo hepático, macróligos, antifúngicos, amiodarona, quinidina, etc., ¿no? Antidepresivos. Entonces, estos torsales de Point tienen o se han definido de esta manera. ¿Qué pasa en la eliminación? ¿No? ¿Cuáles son las interacciones farmacocinéticas en la eliminación? Hay la modificación del pH urinario, ¿no? La alcalinización de la orina favorece la eliminación del fármaco, ¿no?, de los fármacos de ácidos débiles. Pero la acidificación de la orina favorece la eliminación de sustancias básicas. Evidentemente, esto es útil y esta interacción es favorable cuando se está trabajando un tratamiento de intoxicación medicamentosa, por ejemplo, ¿no? Un beneficio de conocer la interacción y generar algo positivo. Tenemos las alteraciones de la secreción renal de los fármacos que compiten por el mismo tipo de transportador para ser secretados.
Si hay una gran competencia, pues hay muchos fármacos que no van a ser transportados y no pueden ser eliminados. Y el deterioro de la función renal. Hay fármacos que originan un deterioro de esa función renal. ¿Por qué? Porque van a reducir el aclaramiento de los medicamentos que se eliminan en ese nivel. Por ejemplo, la anfoteridina, aminoglucósidos, ciclosporina, vancomicina, todo lo que son los AINES, generan este deterioro de la función renal por interacción farmacocinética específica en el proceso de eliminación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Efecto del pH. Tenemos un fármaco ácido, tenemos un pH ácido, ¿no? Se facilita la absorción, se dificulta la eliminación y tenemos qué pasa en un pH alcalino. Predomina la forma ionizada, que es hidrosoluble, dificulta la absorción y facilita la eliminación. Entonces, podemos tener múltiples efectos. Hemos visto la farmacocinética, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿qué pasa en la farmacodinamia? Que son las acciones y los efectos de los fármacos, ¿no? El objetivo es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y su consecuencia, ¿no? Y si recordamos, tenemos un receptor, tenemos un fármaco, una activación o inhibición de procesos propios en el organismo y el efecto deseado. Hay que recordar que este fármaco puede actuar a nivel tisular, molecular o celular. Estas interacciones farmacodinámicas son consecuencia de la acción de dos o más fármacos sobre el mismo receptor, el mismo órgano o el mismo sistema fisiológico. Estos fenómenos que se derivan de estas interacciones son denominados como sinergismo y antagonismo. ¿Qué es el sinergismo entonces? Estos efectos se obtienen, ¿no?, porque son iguales o superiores a la suma de sus efectos por separado. Y pueden ser de dos tipos, los sinergismos de suma o aditivo o los sinergismos de potenciación. Vamos a ver cuáles son estos. Cuando hablamos de los sinergismos de suma, vamos a hablar del efecto de dos fármacos administrados conjuntamente va a ser igual a la suma de los efectos individuales. O sea, 3 más 3 igual a 6. Si cada fármaco tiene 3 efectos, la suma de los mismos van a ser estos efectos, es decir, 6. En el caso de los sinergismos de potenciación, el efecto de dos fármacos administrados conjuntamente es superior a la suma de sus efectos individuales. Es decir, es como si estuviéramos multiplicando, ¿no? 3 por 3, 9. Mientras un sinergismo es de suma, el otro es de potenciación. En el caso del antagonismo, hay una disminución o anulación del efecto de un fármaco por la acción de otro. La estructura química es semejante y se une a los mismos receptores bloqueándolos. Evidentemente, estos dos procesos, dependiendo del objetivo que se quiera atacar o del tipo de fármaco que estamos administrando, pueden ser positivos o negativos. En el caso del antagonismo, habíamos mencionado que el fármaco es capaz de anular total o parcialmente la acción del otro fármaco. Y tenemos lo que es el antagonismo químico. Cuando estos dos fármacos reaccionan químicamente por neutralización de cargas eléctricas, ¿sí? Por ejemplo, la heparina es inactivada por el sulfato de protamina. El antagonismo fisiológico, cuando los fármacos producen acciones farmacológicas opuestas, ¿no?, actuando en diferentes receptores. Por ejemplo, la adrenalina actúa al nivel del receptor alfa y aumenta la presión arterial, pero la acetilcolina actúa a nivel de los receptores nicotínicos y disminuye la presión arterial, ¿no? Antagonismo fisiológico. En el caso del antagonismo farmacológico, ambos fármacos compiten al nivel de los receptores, ¿no?, a un mismo nivel en el mismo receptor. El antagonismo
farmacológico competitivo. Es una interacción entre el agonista y el antagonista, ¿no? Que se produce a nivel del mismo sitio del receptor. Hay antagonismos competitivos reversibles, donde al elevar suficientemente las concentraciones del agonista se desplaza al antagonista, ¿no?, de la unión con el receptor y por lo tanto vencer el efecto producido por él. En el antagonismo irreversible, el antagonista forma enlaces covalentes con el receptor. Esto va a provocar que no se pueda desplazar de su unión con el receptor, ¿no? Y por ende va a aumentar la concentración del agonista. Estos dos, reversibles y irreversibles, cuando hablamos de antagonismo farmacológico competitivo. Pero el antagonismo farmacológico no competitivo es muy característico porque el antagonista no ocupa el sitio del receptor, sino un sitio integrante del mecanismo de transducción de señales. Un ejemplo, el sucralfato más la ranitidina. Ejemplos de antagonismo, ¿no? Por ejemplo, los antihipertensivos con AINE. ¿Cuál es la consecuencia? Disminución del efecto hipotensor. Anticoagulantes orales con vitamina K, disminución del anticoagulante, ¿no? Y tenemos muchos otros más. En el caso del sinergismo, tenemos dos sustancias administradas conjuntamente, ¿no?, donde el igual o es superior la suma de sus efectos por separado. Entonces, tenemos una sinergia aditiva donde el efecto que produce es igual a la suma de los dos efectos, ¿no? Pueden actuar en receptores diferentes, pero ejercen el mismo efecto. Ejemplo característico, la morfina y el haloperidol. O una sinergia potenciativa, cuando ese efecto farmacológico es mayor que el efecto de ambos conjuntos por separado. Ejemplo característico, salbutamol y bromuro de hipotropio. Ejemplos. Tenemos los antihistamínicos con las benzodiazepinas, donde hay un aumento de la sedación. Hipoglucemiantes con beta bloqueantes, un aumento de riesgo de hipoglucemia. Tenemos otros tipos de interacciones de los medicamentos. ¿Qué pasa con los alimentos? Se ha demostrado que los alimentos, la dieta o el estado nutricional influyen o condicionan los efectos de los medicamentos y pueden modificar la eficacia y la seguridad del tratamiento. El tipo de interacción es importante porque hay una tendencia muy generalizada a administrar los medicamentos a las horas de comida. ¿Cuáles son las ventajas? Esta interacción puede favorecer el cumplimiento o la adherencia al tratamiento. Se minimizan los efectos adversos a nivel de tracto gastrointestinal, lo que favorece la tolerancia. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? Favorece que se sigan intervalos posológicos irregulares, o puede favorecer a la aparición de interacciones entre los medicamentos y los nutrientes. Evidentemente, este riesgo va a aumentar en función de ¿qué? De los medicamentos de estrecho margen terapéutico, si hay una polifarmacia, si ya se tiene de base una insuficiencia renal o hepática o si estas personas son ancianas. Hay una gran variación en la absorción, metabolismo y excreción de medicamentos, evidentemente. La velocidad del vaciamiento gástrico también puede estar disminuida por algunos tipos de alimentos, ¿no? Y puede generar un retraso en la absorción y, consecuentemente, un efecto retardado del fármaco. El captopril, carbidopa, cloriquina, por ejemplo, ¿no?, el paracetamol, entre otros, pueden tener este problema. Hay fármacos cuya absorción y por lo tanto su biodisponibilidad va a aumentar cuando se administra junto a alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos van a favorecer la solubilidad en estómago, van a incrementar la disolución, van a reducir la fijación a proteínas, pueden aumentar el flujo esplásmico,
¿no? Que contribuyen a una mejor absorción. ¿Cuáles son estos medicamentos? Por ejemplo, la nitrofurantoína, tramadol, ibuprofeno, espironolactona, etc. Un ejemplo característico es la interacción del fármaco con el pomelo. El pomelo, el jugo, el zumo de pomelo, causa las interacciones más relevantes entre fármacos y alimentos. El zumo de pomelo inhibe el citocromo P450, aumentando la biodisponibilidad del fármaco y potenciando los efectos adversos. Actualmente hay descritas 300 interacciones y llegan a ser graves hasta en un 10% de los casos que se documentan. Obviamente, esto se puede minimizar con normas de administración de medicamentos. Administrar los mismos con líquidos, preferiblemente agua, evitar leche, zumos, café, chocolate. Administrar los medicamentos a la hora de las comidas solamente si es recomendado. Y espaciar es una medida muy eficaz, ¿no? Previene las interacciones del medicamento si se administra uno primero y después de 2 horas aproximadamente, ¿no? De las comidas. ¿Qué pasa con las plantas? ¿No? La interacción de medicamentos y plantas también es una teoría que ha sido reconocida, que es estudiada. El uso de preparados de plantas medicinales o de remedios aumentan notablemente, evidentemente, en estos años se vuelven característicos de la parte cultural, ¿no? Arraigada de las poblaciones. Entonces, la Federación de Administración de Medicamentos, la FDA, considera los productos a base de plantas no como medicamentos, sino como complementos dietéticos, ¿sí? Lo malo es que los usuarios no se informan de qué tipo de complemento es. Favorecen las interacciones con este tipo de productos, la falta de estandarización del contenido, la potencia de los ingredientes activos de esta planta, la contaminación, la adulteración con otro tipo de productos naturales. Pueden tener un mecanismo de farmacocinética y farmacodinámico, hipérico o hierba de San Juan, el ginseng, el ginkgo regaliz, que son plantas que pueden generar interacciones medicamentosas, que no son las únicas, evidentemente. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones y valoraciones por el fisioterapeuta? El fisioterapeuta está en estrecho contacto con sus pacientes, que pueden estar tomando fármacos. Pueden detectar cambios significativos en la respuesta terapéutica, coincidente con la administración de un nuevo fármaco. Es importante tener presente los factores que aumentan el riesgo de interacciones como la edad, polimedicación, insuficiencia renal o hepática, alimentación, automedicación, y prácticamente todos los fármacos están sujetos a interacciones, ya sea farmacocinéticas o farmacodinámicas. Los fármacos más relacionados con la actividad de los fisioterapeutas no son una excepción, analgésicos y antiinflamatorios. Muchas de las interacciones pueden ser evitables. Su detección precoz minimiza la posibilidad de esas consecuencias y esa es una de las valoraciones que debe realizar el fisioterapeuta. Aquí les dejo varias referencias para las cuales, ¿no? O con las cuales ustedes pueden interactuar, ¿no? Varios portales donde se habla de estas interacciones y donde comúnmente salen avisos de nuevas interacciones que se han comprobado y que se han podido identificar, ¿no? Y el riesgo de las mismas. En lo referente a lo que son remedios, productos naturales, fitosanitarios, etc. ¿No? Entonces, aquí a la persona que quiera ver, ¿no? Qué tipo de interacciones se pueden tener, ¿no? Se tienen todos estos enlaces, la mayoría altamente dinámicos, donde se puede buscar información, ¿no? Fichas interactivas, donde podemos ver este tipo de problemática. Muchas gracias.